Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Estefanía Espinosa y en esta oportunidad vamos a presentar el tema correspondiente a lo que son cefaleas. Voy a compartirles mi pantalla. A ver. Ujú. Listo, muchas gracias. Bueno, empezamos con la charla del día de hoy. Nuevamente me presento, mi nombre es Estefanía Espinosa, soy médico residente de segundo año de neurología por el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Soy médico egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente también estoy haciendo el posgrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y aparte auditora médica por la Universidad Científica del Sur. El tema que en este momento vamos a tratar son las cefaleas, definición, clasificación y signos de alarma. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza en su vida? ¿Cierto? De todos los que estamos acá reunidos, pues al menos el 80% fácil en algún momento ha tenido un dolor de cabeza. Para ustedes, como para nosotros, siendo médicos, es un motivo de consulta común. Es un motivo en el cual viene no solamente a la emergencia, viene también a la parte de médicos generales, tal vez cuando vamos a centros de salud, puestos de salud, en hospitales o en otras entidades privadas. Es un signo, es un síntoma, pero ahora algo que me gustaría remarcar bastante es que me duele, o sea, a veces pensamos o a veces hemos escuchado, ¿no? Que, qué sé yo, el vecino, mamá, papá dice, me duele el cerebro. ¿Realmente el cerebro me duele o qué estructura me duele? ¿Y qué es una cefalea primaria y qué es una cefalea secundaria? Bueno, como lo dije, este es un motivo de consulta común y generalmente lo que está provocándome en este caso el dolor de cabeza no es el cerebro, lo que generalmente escuchamos, sino son las estructuras adyacentes a la misma, desde las capas que lo recubren, en este caso, llamemos por ejemplo de una madre, vea madre, hasta lo que es la parte del tejido muscular adyacente, que la inervación, los nervios que en este caso conducen a la sensibilidad a una determinada zona es lo que lo va a desencadenar. Entonces, la cefalea aproximadamente va a afectar a un 50% de la población en todo el mundo. Si queremos ser un poquito más exquisitos, ¿por qué sexo es más preponderante? Bueno, a las mujeres afecta aproximadamente hasta un 90% y a los varones hasta un 80%. La Organización Mundial de la Salud define que esta es la sexta causa de discapacidad en el mundo y que trae consigo un alto costo económico y un gran porcentaje de ausentismo laboral. Pero ahora, ok, afecta a una gran parte de la población. Este es un problema grave de salud. Siempre que tengo una cefalea debo acudir a la emergencia. Entonces, esto básicamente es en torno a lo cual va a girar la exposición. Este es un estudio en la cual fue del año 2020 con el doctor Alvarías, un neurólogo reconocido, que básicamente pone cuáles son las principales causas de los DALIs o los SABAT, que son los años de vida asociados a discapacidad de enfermedades neurológicas en el Perú, y hace un comparativo entre el año 1990 y el año 2015. En ambas, a pesar del tiempo que ha pasado, la migraña es la principal enfermedad o el principal motivo de evaluación neurológica que nosotros tenemos. Seguido ya, por ejemplo, en el año 1990, de enfermedades cerebrovasculares que también han permanecido a la par y de otras enfermedades que para esta exposición no es motivo de exponerles propiamente, valga la redundancia. Pero para que nosotros entendamos un poquito más, vamos a clasificarlo a las cefaleas en primarias y en secundaria. Llamamos nosotros cefaleas primarias aquellas en las cuales no están asociadas a una patología estructural adyacente. Básicamente, cuadros de migraña, de cefalea tensional o cefalea en racimos, que después vamos a explicar, pues están dentro de lo que es la clasificación de cefalea primaria. Y dentro de lo que son cuadros de cefalea secundaria, sí son aquellos en los cuales tienen una patología estructural subyacente. La clasificación que utilizamos de manera general es la del Comité de Clasificación de Cefalea de la Sociedad Internacional, en las cuales básicamente nos hace una subdivisión entre cefalea primaria y secundaria, pero toma en cuenta muchos otros factores que ahorita les voy a pasar a detallar. Por ejemplo, dentro de lo que son las cefaleas primarias, principalmente la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos.
Dentro de lo que es la parte de la cefalea primaria, vamos a ver que la cefalea tensional propiamente dicha es aquella en la cual es un dolor de leve a moderada intensidad, que básicamente va a doler, por ejemplo, en forma de vincha, va a tener una localización bilateral, va a ser de leve a moderada intensidad, pero esta no va a empeorar con la actividad física, no está asociado a otro tipo de signo o síntoma. Por otro lado, tenemos lo que es la migraña, en la cual este sí es un dolor tipo punzátil, un dolor como una agujita que tenemos en ese momento, en la cual va a ser asociado a náuseas, a vómitos, algunas veces pueden tener un aura, algo que me va a avisar que yo voy a tener un cuadro de cefalea, su localización es unilateral y va a empeorar con la actividad física. La cefalea tensional así es una patología muy frecuente, como lo mencionaba, no va a tener algún tipo de cambio o algún tipo de alteración con la actividad física, pero por lo general es de leve a moderada intensidad, es la causa o la patología más común que vamos a poder tener y tiene algunas características. Por ejemplo, al menos 10 episodios que ocurren de una media de 1 a 14 días al mes. Disculpen. La localización es bilateral, tiene una calidad de opresiva o envincha, la intensidad es de leve a moderada, no empeora con la actividad física habitual y no está asociado a náuseas ni a vómitos, frente, por ejemplo, a los casos de migraña en la cual sí pueden tener o no pueden tener un aura, pero sí está asociado náuseas, vómitos que lo preceden o, por ejemplo, antes de los cuadros de migraña, algunos pacientes pueden quejarse como de que ven una lucecita, que en este caso los está alterando y que no va a calmar sobre todo esto con simplemente un paracetamol propiamente dicho o con alguna medicación muy suave. Necesitamos algún otro tipo de medicación para que pueda, eh, en este caso calmar el dolor. Pero ¿cuáles son los factores desencadenantes? Dentro de los factores desencadenantes, la herencia, la edad, el estrés, el sueño, la alimentación y el alcohol. La herencia, en este caso, si tenemos por línea materna o paterna, mamá o papá, que hayan en este caso tenido un cuadro de migraña, sí está asociado. La edad, el sexo, sobre todo una mayor predisposición en el sexo femenino frente al sexo masculino, el estrés y el sueño. Sabemos que vivimos en un mundo en el cual la carga o estrés emocional o el estrés del trabajo también va a tener o va a llevar a que nuestro paciente, o en este caso ustedes, puedan tener un cuadro de cefalea. Las pocas o bajas horas de sueño conciliador también están asociados. Una alimentación inadecuada, ricas en grasas, en gran cantidad de carbohidratos también, y el consumo de alcohol definitivamente. Pero ahora todos los factores de riesgo que hemos mencionado previamente van a estar necesariamente a lo largo del tiempo y no vamos a poder modificar por nada del mundo. No, existen factores modificables y no modificables. Dentro de los factores no modificables, definitivamente sabemos que la edad avanzada no podemos hacer nada en contra de ello. El sexo femenino, pues sí, tiene una mayor asociación con lo que son los cuadros de cefalea, la raza caucásica, el bajo nivel cultural socioeconómico, los cuadros de traumatismo encefalocraniano como antecedente y la predisposición genética. Pero dentro de los factores modificables, por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso es algo sobre lo cual nosotros sí podemos entrar a tallar. Se dice que el sobrepeso se asocia 3 veces más con el riesgo de que uno pueda tener un cuadro de cefalea y la obesidad 5 veces más el riesgo. Por otro lado, la migraña crónica y la depresión tienen un cuadro de asociación bidireccional. Y algo que mencioné acá también, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o el famoso ronquido que a veces podemos tener en las noches, también tiene una asociación con lo que son cuadros de migraña. Pero como habrán visto a veces cuando acudimos, ¿no?, a nuestro médico que queremos que nos evalúen, siempre hacemos los famosos, ¿cuáles son las características del dolor? ¿Cómo le duele, señor? O señorita, o señora. ¿En dónde le duele? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuánto dura su dolor? ¿Es importante? Sí, todo esto es importante. Algunas veces llegamos a utilizar lo que son los famosos calendarios de cefaleas o calendarios de dolores de cabeza que nos permite tener algo mucho más objetivo, en este caso del cuadro de dolor de cabeza per se. Es importante dónde le duele, cómo es el carácter, punza, late, oprime, me duele una vez al día, 2 veces al día, me dura, ¿sabe qué, doctora? Todo el día, no me dura solamente unos minutos, es muy intenso, es invalidante. Cuando estoy con dolor de cabeza se acompaña de náuseas, de vómitos, siento que el ojito me lagrimea. No sabe qué, yo descanso y esto mejora, pero empieza a hacer actividad física y definitivamente esto empeora. O sabe qué,
tomo tal medicación y mejora, tomo estos medicamentos y a pesar de que lo tomo, el dolor sigue, persiste, permanece. Todo esto es demasiado relevante. ¿Por qué? Porque básicamente el motivo de toda esta charla, de toda esta exposición, era hablar acerca también de lo que son las llamadas banderas rojas, los famosos red flags, ¿cierto? En la cual lo que queríamos ver es, ok, siempre que tengo un dolor de cabeza, voy a acudir por emergencia. ¿Qué es lo que a mí me debería hacer sospechar, no? ¿Qué es lo que yo debería pensar, ok, esto sí está yendo para algo mucho más acentuado, para algo mucho más intenso, mucho más severo? Definitivamente, aquella persona, mi papá, mi abuelito de 50, bueno, de 60 años, que primera vez en su vida tiene un dolor de cabeza y este dolor de cabeza es invalidante, eso en trueno lo llamamos nosotros, pero realmente decimos esta analogía con trueno porque es invalidante, es muy intenso, es muy severo, es el peor dolor de cabeza que está teniendo este paciente, es de inicio reciente, empeora progresivamente, no hay mejora clínica, incluso está asociado a algún otro tipo de cuadro, llámese una alteración de la sensibilidad en el brazo, siento mi brazo mucho más pesado, o no, por ejemplo, mi mamá, mi abuelita, qué sé yo, o algún familiar o algún conocido que tiene un antecedente de un cáncer de mama y que ahora debuta con cuadros de cefalea que antes no los había tenido. Hay que tenerlos en cuenta. Pacientes con VIH-Sida también. El pacientito que hace poco tuvo una caída, una gran contusión, un gran golpe, un TEC reciente, un traumatismo encefalocraniano reciente, que bien, lo evaluaron por la emergencia, no cumplía criterios de emergencia, fue dado de alta porque en ese momento fue evaluado muy bien, pero que después en casa, cuadros de cefalea intensos, severos, que no mejoran, con náuseas, con vómitos y lo que nosotros llamamos vómitos explosivos, vómitos súbitos que se presentan, ojo, también hay que tener en cuenta. No, solamente no es un cuadro de cefalea o dolor de cabeza, sino está asociado a fiebre, a convulsiones. Me despierta en la noche, estoy descansando y de pronto me despierta. Se agrava con el ejercicio y definitivamente asociado a vómitos. Nuevamente para remarcar entonces, ¿cuáles son las banderas rojas? Dolor de cabeza tipo trueno, incesante, severo, muy, muy intenso, que no mejora con nada, que es intenso, que cambia de posición, que aumenta con maniobras de esfuerzo, todo su estornudo, pujo aumenta, que se acompaña de otros síntomas o signos neurológicos como adormecimientos y que es diferente al usual, que su frecuencia está aumentada, que generalmente me dolía, qué sé yo, una o dos veces la semana o al mes y que ahora es mucho más frecuente de lo normal. ¿Todo esto con qué finalidad? La finalidad que prima sobre esto es saber qué hacer. Si uno conoce del tema, que es cierto, es una patología común, es una patología que podemos tener lo que, como les mencionaba, y las estadísticas lo dicen, 50 o 60% de la población tiene un cuadro de cefalea, es más frecuente en mujeres, menos en varones, pero lo pueden tener. Si uno sabe qué hacer, cuándo actuar, cómo actuar y hacerlo en el momento y en el tiempo indicado y adecuado, podemos prevenir muchas cosas. Otra cosa también es que no siempre vamos a acudir a la emergencia, porque la emergencia es aquella en la cual la vida de nuestro pacientito está en riesgo. Pero justamente para poder enfocar nosotros es cuáles son mis banderas rojas que hemos mencionado previamente y no, ¿sabes qué? Esto más que todo cuadra con un dolor de cabeza, tensional, porque es cierto, no es que todos vamos a diagnosticar en este caso, para eso tenemos un neurólogo pediatra, porque los cuadros de cefalea también se dan en niños, pero lo que queremos es concientizar, saber qué hacer, qué no hacer, a dónde acudir, a quién llamar, pero hacerlo todo en el tiempo y en el momento adecuado para poder guiar de una manera correcta, para poder nosotros como médicos poder ayudarlos, darles una solución en ese momento y para tener ustedes también como pacientes en ese momento lo que es la atención adecuada y oportuna. Eso ha sido todo conmigo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. Definitivamente se les agradece que hayan podido estar presentes en esta oportunidad. Todos los que se han podido conectar, muchas gracias. Y listo, será hasta una próxima.